Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo, bien. Pero bueno, no vamos a alargar más esto. El nombre del fanfic es ¿Quién soy? Y su autor es Magic. El enlace a su historia en Wattpad estará en la descripción, junto con su historia. Y como siempre les digo, suscríbanse activando la campanita para no perderse ninguna de las historias que estaré subiendo, denle like y comenten qué les pareció. Por último, tanto el fanfic como el anime Fairy Tail no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos autores. ¿Quién soy? Capítulo 13. Y sin que me diera cuenta, ya han pasado 12 años. El despacho se encontraba en silencio, bañado por el sol de la tarde en tonos naranjas. Solo el pequeño mecanismo de un reloj de pared se escuchaba entre esas cuatro paredes mientras el polvo se asentaba con pereza sobre los muebles. Despacio y con cuidado, la puerta se abrió con un leve roce. Por la rendija, una cabeza de cabellera rubia se dejó ver mientras estudiaba el interior de la habitación con la respiración contenida. Tras un par de segundos, la puerta se abrió poco más y una pequeña figura entró de puntillas, esquivando con cuidado las tablas traicioneras del suelo que podrían echar todo a perder. Con la vista fija en el escritorio, se acercó paso a paso. La figura que dormía apoyada en precario equilibrio sobre una mano no se inmutó, haciendo que el intruso esbozara una sonrisa maliciosa de oreja a oreja cuando por fin estuvo junto al mueble. Inspiró con fuerza, llenando los pulmones, y se llevó las manos a la boca. Aquello iba a ser de lo más divertido. «Papá, despierta», gritó a pleno pulmón. Y, tal y como había previsto, su padre se sobresaltó, impactado por el ruido. Se le escurrió la cabeza de la mano y cabeceó con fuerza hacia adelante. A punto estuvo de darse de bruces contra el borde de la mesa. El niño, divertido, reía encantado porque su jugarreta hubiese tenido efecto. Pocas veces lograba sorprenderlo. ¿Pero qué? La confusión y el sueño le impedían pensar con claridad. «Igneel», masculló cuando vio a su hijo de 10 años al otro lado del escritorio. Igneel asintió y rodeó el mueble a medio correr, colocándose al lado de su padre y mirándolo a los ojos con una mirada brillante y verde, llena de diversión e inocencia. Y aun con todo, era más listo que el hambre. «He conseguido asustarte, papá. Y tanto que lo has hecho. Casi me causas un chichón», gruñó Natsu, haciendo esfuerzos titánicos por mantenerse despierto. Igneel, a su lado, rió sin arrepentirse de nada y Natsu acabó por sonreír también. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu madre?», preguntó, revolviéndole el pelo. Como toda respuesta, el niño volvió la mirada hacia la puerta donde, apoyada en el marco, Dimaria los observaba divertida. «¿Comienzas a perder facultades, Nat?», se burló, entrando en la habitación. «Me acabo de despertar, y no de la mejor manera», se defendió él. Volvió la atención a su hijo y lo cogió en brazos para sentarlo sobre sus piernas. Igneel sonrió encantado y se abrazó a su padre. «¿Me he perdido algo?». «La cena, otra vez», contestó Dimaria. Se sentó en el borde del escritorio y acarició con cariño el pelo de Igneel, tan idéntico al suyo pero igual de alborotado que el de su padre. «Vas a tener que comer sobras, papá. Pero te hemos dejado el postre». Aquello le arrancó una carcajada a Natsu. «Habéis sido muy considerados», ironizó. «Da gracias que el postre era a base de zanahoria», dijo Dimaria. «Eso lo explica todo», rió él mientras Igneel escondía una mueca de asco. «Las zanahorias no me gustan, saben muy mal», se defendió. «Pero son sanas. Hacen que veas mejor que nadie». «Papá, mentiroso. Tú tampoco te las comes y no llevas gafas. Y a Inbelsan sí que le gustan y necesita gafas». Por un momento, ambos padres se miraron, resignados por la perspicacia del niño. Más de una vez Natsu se preguntaba qué genes eran los causantes de su inteligencia. Los de su madre, seguro. O tal vez los que hicieron que Sereth fuera un genio. Derrotado, e incapaz de argumentar contra eso, esbozó una sonrisa y le pellizcó la nariz con cariño. «Eres demasiado listo». «Auch», se quejó él, frotándose la nariz. «Por supuesto que sí. Soy vuestro hijo». Esta vez, ambos adultos rieron. Ese niño se había convertido en su mayor tesoro. «Papá», dijo Igneel, de pronto, mientras se entretenía garabateando en uno de los tantos papeles que había encima del escritorio de su padre. Por supuesto, se había asegurado antes de que estuviera tachado y, por tanto, fuera ya inservible. ¿Sí? ¿Por qué tú tienes un apodo y mamá no?, preguntó, alternando la mirada entre ambos.
Natsu, antes de contestar, apoyó la barbilla en una mano y sonrió con cariño hacia Dimaria, quien le devolvió la sonrisa, dejando que él se hiciera cargo de llevar la conversación y aclarar las dudas del pequeño torbellino. Dejó caer una mano sobre la cabeza del niño, donde sus guantes negros contrastaron con fuerza con sus mechones rubios. Porque me encanta su nombre y no quiero acortarlo, contestó al fin. Ignel hizo una extraña mueca, sin terminar de comprenderlo del todo. Pero la tía Randy sí que usa uno. Eso es porque a ella no le gusta el nombre de mamá. Dejó lo que estaba haciendo y miró a Natsu por encima del hombro con confusión. Claro que le gusta. Es solo que son buenas amigas. El niño frunció el ceño, pensativo, y se cruzó de brazos. Tras un par de segundos de inútil meditación, soltó un bufido irritado y se dejó caer contra el pecho de su padre. Pues no lo entiendo, gruñó. Es complicado, concordó Dimaria. Ya lo entenderás cuando seas mayor. Ya soy mayor. Tengo 10 años. Exclamó él, ofendido. Natsu, divertido, esbozó una media sonrisa y le agarró una de las mejillas. Gesto que Ignel odiaba y que a él le encantaba realizar para molestarlo. Tu madre se refiere a cuando seas mucho más mayor. Ignel se dispuso a refunfuñar, indignado, cuando unos golpes en la puerta abierta llamaron la atención de los tres. En el marco, Inbel los observaba con un sobresellado en la mano. Lamento interrumpir, Majestad, pero acaba de llegar esta misiva para usted. ¿Y es tan importante que no puede esperar hasta mañana? Suspiró Natsu, aceptando con resignación el sobre aún con su hijo en brazos. Dado el remitente, creo que puede considerarse como prioritario, si no urgente, explicó el cónsul, entrelazando ambas manos a la espalda. Es de Fiore. Al instante, el rostro de Natsu se sumió en la seriedad e Ignel pudo sentir cómo se le tensaba el cuerpo. Tenía 1001 preguntas, pero el instinto le decía que no era buen momento para hacerlas. Ahora les tocaba hablar a los adultos. ¿De Fiore? Repitió Dimaria, extrañada, mientras Natsu contemplaba el escudo del lacre con aire ausente. Es lo que parece, murmuró él, al fin. Haciendo acoplo de valor, rompió la cera y comenzó a leer. A medida que las líneas se sucedían una tras otra, su ceño se fruncía cada vez más. Tuvo que leer 2 veces la carta para estar seguro de que no eran imaginaciones suyas. ¿Y bien? Preguntó Dimaria al ver que se había sumido en su propio mundo. En silencio, Natsu dejó la carta con cuidado sobre la mesa e Ignel aprovechó para cogerla y estudiar fascinado y con curiosidad ese escudo de armas que no había visto hasta el momento. Isui, la reina de Fiore, se corrigió, quiere formar una nueva alianza con Álvarez. ¿Está segura de esto, Majestad? Está invitando abiertamente a los que nos quisieron conquistar. Han pasado ya 12 años, Darton, contestó Isui con calma. Va siendo hora de que sigamos adelante y firmemos un acuerdo de paz. Como ministro de Defensa. Como ministro de Defensa, tu deber es velar por la seguridad de Fiore, lo sé bien, interrumpió ella. Al igual que el mío. Soy consciente de los riesgos, y tomaré las medidas necesarias. Pero quiero darles un voto de confianza. Ha pasado más de una década sin que tengamos noticias de ellos. Ni siquiera sabemos quién es su actual emperador, ningún espía ha querido ir hasta ahí para averiguarlo. El anciano, resignado al ver que Isui no cambiaría de parecer por mucho que insistiera, suspiró con cansancio. Solo espero que sepa lo que está haciendo, Majestad. Por el bien de todos. ¿Vas a aceptar? Interrogó Dimaria, mirándolo preocupada. El tema de Fiore y Fairy Tail seguía siendo difícil de tratar para él. Todavía le dolía mirarse en el espejo y no ver la marca de su antiguo gremio. Seguían en las mismas posturas que hacía una hora, y apenas habían pronunciado palabra. Ignel, todavía sentado en las piernas de su padre, comenzaba a aburrirse. Siempre le gustaba escuchar las conversaciones de los mayores, pero aquello no era hablar, era mantenerse callado. Y no era para nada interesante ni divertido. No puedo no hacerlo, suspiró él, llevándose una mano a la cara con cansancio. Aquella misiva le había robado todas las fuerzas. Restablecer una buena relación con Fiore sería muy beneficioso para nosotros. Pero si tú no te sientes cómodo. No, Dimaria, la interrumpió con pesar. Esto no se trata de mí, no puedo ser tan egoísta y condenar a todo el mundo porque a mí no me haga gracia regresar a Ishgar. Con todo el respeto, Majestad, intervino Inbel, quien había permanecido inmóvil todo ese tiempo. En realidad, sí puede rechazar la invitación. Álvarez es lo bastante autosuficiente como para no depender de otro continente, y nuestro poder militar es superior al suyo. No se atreverían a venir hasta aquí. Álvarez no corre ningún peligro. Natsu negó, desechando las palabras de su consejero.
No iba a ser tan cobarde. También puede aceptar sin necesidad de ir usted mismo, sugirió como nueva opción en un intento de hacerle las cosas más fáciles. En todos aquellos años, Natsu había demostrado ser un emperador perfectamente capaz. Se había ganado el respeto de todos incluso, había logrado establecer relaciones de amistad con la mayoría de los Spriggan. Algo que ni siquiera su hermano había hecho. Inbel, personalmente, le tenía un gran aprecio y respeto. Natsu, sin embargo, negó de nuevo. ¿Y qué impresión dejaría esa opción del imperio? Contempló durante un largo instante la carta que Ignel seguía sosteniendo. No, debo ir. Ya he huido por demasiado tiempo. En una cueva, de ubicación desconocida, una mirada brillante y peligrosa resplandeció en la oscuridad. Se acercaba la hora. Ya les había dado suficiente tiempo para que recuperaran fuerzas. Ahora, les tocaba entretenerlo un rato antes de morir.